listo. Bueno, vamos a... Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Eh, Quería pues tomar unos minutos de la clase del hermano Oscar para pues hacerles ahí la invitación para una actividad evangelística que tenemos para el día sábado 13 de mayo, el cual pues está enmarcado dentro de la celebración del Día de la Madre, y también en mayo pues se celebra el Día Mundial del Evangelismo. Pues este año estamos haciendo varias actividades evangelísticas del ministerio en la cual estamos participando para poner, cumplir con la gran comisión que tenemos. Así que aquí queremos presentarles y queremos que ustedes también sean parte de esa actividad como miembros del ministerio en su rol de alumnos, y también pues para que todos podamos cumplir con la misión. La actividad, como les mencionaba, está programada para el sábado 13 de mayo. Es para ir a hacer la actividad allá en Iglesia Bautista Siquem, en Sonsonate, ¿verdad? Así que si gusta, hermano, podemos pasar a la siguiente. Todo esto, hermanos, pues está enmarcado dentro de el plan estratégico de la iglesia. El plan pues se llama Update, ¿verdad? Para los que ya lo conocen. Y esa visión que tiene la iglesia, pues que es de ser una iglesia que glorifica a Dios, haciendo discípulos de Jesucristo que impacten con el Evangelio a El Salvador y al mundo, ¿verdad? Y la misión, pues que todos sabemos que está ahí escrita en la Biblia, que nos la dejó nuestro Señor Jesucristo, pues en Mateo 28, 19, 20, que nos dice que hay que ir y hacer discípulos que den fruto, ¿verdad? Dentro de esto está enmarcado. Y esta pasamos, hermano. Esa es nuestra visión como ministerio, ¿verdad? Que es hacer ese acompañamiento, ¿verdad? Ser un ministerio de referencia para el acompañamiento en el conocimiento de las bases de la doctrina cristiana, ayudar en el crecimiento espiritual y formar discípulos que den fruto. Eso es información general, hermanos, de cómo nuestro ministerio está conectado pues, con la estrategia de la iglesia. Gusta, pasamos, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, hermano. Pues, ¿verdad? El propósito de esta actividad para ese día sábado, o sea, el para qué lo hacemos, es para cumplir con el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, pues en su palabra, ¿verdad? Ese es el propósito de la actividad, o sea, es ir y hacer discípulos. A eso vamos a Sonsonate, ¿verdad? Así que adelante, hermano. Eh, Ahí vamos a otros objetivos que tenemos, pues incorporarnos a las actividades evangelísticas de la iglesia, obtener experiencia y aprendizaje sobre evangelizar, conocer las obras misionales de nuestra iglesia, compartir con los miembros de la iglesia y el ministerio, poner en práctica los conocimientos que ustedes van adquiriendo en avance, cumplir con el mandato pues, de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Aquí tenemos datos del lugar. ¿Verdad? Es Iglesia Bautista Siquem, ubicada en el departamento pues, de Sonsonate. El pastor es el hermano Julio Girón y su esposa Carmen de Girón. También en esta obra misional pues está colaborando el pastor Milton Méndez y su esposa Annie de Méndez, que si se recuerdan pues ellos hace algunos meses eh, terminó pues su pastorado, el pastor Milton, ¿verdad? Debido a su jubilación, y él decidió pues ir a servir a esta obra allá en Sonsonate. El lugar lo vamos a hacer en la colonia El Sauce, en la casa comunal. ¿Ya? En el siguiente slide ya se ven algunas fotos del lugar, ¿verdad? Esa es la casa comunal, sumamente amplia, bien cómoda, ¿verdad? Hay parqueo interno, ¿verdad? Esa es la entrada hacia el salón principal, ¿verdad? Ahí en la siguiente.
Ya, ahí pueden ver, es un salón sumamente grande, ¿verdad? Donde vamos a estar. En la parte de afuera, pues también se pueden hacer actividades pues al aire libre. Entonces, estos hermanos es la agenda que tenemos preliminar para ese día. La idea pues sería llegar a las 7 de la mañana en el parqueo de la iglesia. 7:30 queremos estar saliendo hacia Sonsonate. Va a haber transporte, ¿verdad? Los que tengan vehículo pueden dejar el vehículo ahí en el parqueo de la iglesia y vamos a regresar al mismo lugar, pues sería, pues usted se va a su casa en su vehículo. Planeamos llegar 9 de la mañana a la casa comunal del Sauce. De 10 a 12 de 10 de la mañana a 12 del mediodía, haríamos una evangelización casa por casa. Aquí es donde ya ustedes de primera mano van a vivir esa experiencia de evangelización. Yo sé que puede que algunos todavía pues no tienen esa experiencia, pero lo que queremos es que la vayan a ver, que vayan a ver cómo es que se realiza casa por casa, pues ahí va a ir acompañando un maestro, va a ir acompañando también hermanos del equipo de SICEM para realizar la visita y también se haría la invitación para la actividad de la tarde, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer entre 10 y 12 del mediodía. El almuerzo lo haríamos de 12 a 1:30, eso nos quedaríamos ahí en la casa comunal, ¿verdad? De parte pues del ministerio pues estaría cubierto el almuerzo. A partir de la 1:30 comenzaríamos la preparación y la logística de stands. Ya les explico a qué se refiere esto de stand. Estaríamos iniciando la actividad a eso de las 3 de la tarde para terminar a las 5:30, o sea, tipo 6 de la tarde, pues en lo que dejamos limpio el lugar, regresamos y esperamos Dios mediante estar de regreso a las 8 de la noche, ¿verdad? Eso es como la agenda preliminar, hermano. Si pasamos a la siguiente, por favor, hermano. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Como ya les había mencionado, la actividad está enfocada en la celebración del Día de la Madre. Queremos atender mamás e hijos, ¿verdad? Generalmente siempre llegan acompañados, que sean jóvenes y niños. Entonces habrían dos grupos de atención, los jóvenes, que eso a ellos los van a atender el grupo de prejuveniles, ¿verdad? Y nosotros los grupos de avance, pues nos concentraríamos en las actividades con las mamás. ¿Qué grupos son los que están involucrados? Ustedes como el grupo virtual, el grupo del hermano Rodolfo Morales, Gustavo Chacón, y ahí dice, pues los grupos del hermano Daniel Rodríguez y Oscar Reyes atenderían a los jóvenes. Habría refrigerio para todos, premios para las mamás, ¿verdad? Que participen en las dinámicas y premios para jóvenes, pues, y niños. Adelante, hermano. Aquí ya lo que en la actividad que está enfocada para las mamás va de la siguiente manera. Como ustedes saben, el contenido de avance está basado en los 8 principios para una nueva vida. Aquellos que han pasado por amigos desarrollaron ese programa. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se van a conformar 8 grupos de atención para las mamás con el propósito de compartir un principio de los 8 primeros principios del contenido de avance. Entonces, para eso, cada grupo se establecerá una forma de compartir el principio de la manera más creativa, con carteles, con fotos, tratados. Ahí ustedes tienen libertad de cómo ustedes van a presentar ese principio a los grupos de la mamá. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quiénes de los que están acá conectados han ido a la feria de misiones que se hace en la iglesia en la celebración global en noviembre? ¿Quiénes han ido? Si pueden ahí levantar la manito. Ah, ok, ahí la hermana Claudia le entendí, ¿verdad? Que ya ha ido.
Sí, Entonces, ok, entonces la idea es esa, que cada grupo nos vamos a ubicar en el salón, en un espacio, ¿verdad? Y grupos de mamás van a ir pasando por cada uno de los stands y el grupo que esté ahí, ¿verdad? De alumnos, le va a hacer una exposición, ¿verdad? Acerca del principio. ¿Verdad? Por ejemplo, el primer principio es la seguridad de la salvación. ¿Verdad? Bíblicamente, ustedes le explican cuál es el fundamento de la seguridad de la salvación. Pueden apoyarse del material de avance, del librito de los 8 principios. Eh, no sé, hermano, si le pasé también el PDF de los 8 principios. Hermano Oscar. Yo creo que no, hermano. Ah, va. Ajá, Entonces, ya se lo voy a hacer pasar, llegar para que se lo haga pasar a los hermanos también. de acuerdo. Y la idea, pues, es que como van a ir llegando mamás, las vamos a ir organizando para que vayan de grupo en grupo presentando. Como les menciono, ustedes tienen libertad de escoger la forma en que ustedes quieran presentar el principio, ¿verdad? Dice que en la casa comunal se ubicarán 8 estaciones o stands donde cada grupo se ubicará. Cada grupo será responsable de decorar su estación, ¿verdad? Su stand, su, su espacio, ¿verdad? Si ustedes quieren llevar globos, si ustedes quieren llevar papel crespón, flores, lo que a ustedes se les ocurra, pues no hay ningún problema. Eso, ¿verdad? Ya corre por cuenta de ustedes y la creatividad que quieran poner, ¿verdad? Para esta actividad. Hay otro slide por ahí, hermano. El tiempo, pues, como esto es una presentación pequeña, ¿verdad? Usted solo es un principio, no debe ser más de 5 minutos, porque acuérdense que los grupos de mamás van a ir pasando ya de stand en stand, entonces debe ser una presentación corta, al grano, un mensaje bien específico. El mensaje o explicación, dice acá, debe ser expuesto tomando como base versículos de la Biblia y explicar el principio y cómo puede aplicarse en la vida personal. Ahí dice que los miembros de los grupos se autoorganizarán para las actividades, ¿verdad? Entonces, hermanos, la idea es que ustedes a partir de ahora, junto con la guía del hermano Oscar, se vayan organizando. Ya el día de mañana, porque tenía que presentarles a ustedes, haríamos la distribución de qué principios le va a tocar a cada grupo. A ustedes les tocarían 2 de los 8 principios que, para exponer. Ya de ahí ustedes se subdividen, ¿verdad? Quienes en 2 grupos, ¿verdad? Para cada uno de los principios y comienzan a organizarse, ¿verdad? Tendríamos que estarnos organizando de aquí, pues al 13 de mayo, ustedes van a decidir cómo van a presentar, quién va a presentar, qué van a utilizar para presentar el principio, ¿verdad? Así que dejo este breve espacio, ¿verdad? Para preguntas o consultas acerca de la actividad. Hermano, una pregunta. Si se quisiera, digamos, usar una computadora con una pantalla, se podría. Ahí toma corriente, digamos. Sí, 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 la casa comunal tiene tomas corrientes. Ujú. Ah, ok, Claro, claro que sí. ok. Sí, ahí como les digo, ustedes tienen la libertad, ¿verdad? De ver cómo van a presentar cada uno de los principios. Ustedes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Tenemos un poquito menos de un mes para organizar la actividad eh, para que ustedes pues puedan vivirla. Si no, hermanos, igual, pues ahí a través canalizamos todas las consultas a través del hermano Oscar
Hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta, creo que están en el otro slide, hermano. Hay que llevar ropa pues fresca y cómoda. Recuerden que estamos ahorita en una época dura de calor. Sonsonate pues no es una ciudad fresca, es una ciudad bastante caliente. Protector solar, ¿verdad? De 10 a 12 pues andaríamos en visitas casa por casa. Lleven su botellita con agua, ¿no? Allá vamos a llevar agua y todo, pero igual pues lleve usted también su botellita. Habrá transporte, ¿verdad? La salida y el regreso será en el parqueo de Iglesia Bautista Miramonte. Igual el almuerzo va por cuenta del ministerio, lo haríamos ahí en la casa comunal, ¿verdad? Va a haber un grupo de hermanos, un grupo de matrimonios que los va a estar atendiendo a ustedes en la parte de, del almuerzo, ¿verdad? Para que ustedes, sabemos que van a ser 2 horas, vamos a venir cansaditos pues, de caminar, ¿verdad? Ahí va a haber para que nos atiendan, va a haber café, va a haber bebidas, así que no va a haber, no va a haber ningún problema en esa parte. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, para que si no, el hermano pues proceda a la clase, si no, durante el trayecto pues de estos días, ustedes a través del chat pueden estar haciendo todas las consultas. Yo ahí estoy también en el chat, ¿verdad? Y vamos a estar atentos a responderle. Sí, ahorita lastimosamente hacen falta tres, cuatro hermanos más que se conectan normalmente, pero sí, vamos a hacer, a transferir esta información y pues vamos a ver qué tal, ¿verdad? Nos Sí, vamos a organizar. sí. Y entonces, ya como les digo, ya el día de mañana les estaríamos asignando eh, los principios, ¿verdad? Que ustedes van a trabajar, a ustedes se les van a asignar 2 principios y los otros grupos van a tener 3 principios para ahí ellos autoorganizarse. Bueno, entonces, hermano Oscar, ahí quedaría ya usted para la clase. Yo quedo atento pues a cualquier duda, cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a usted. Dios les bendiga, hermano. Amén, bendiciones. Amén. Nos vemos. Bueno, vamos a continuar con la clase. Sí, ahí esperaría que tal vez ahora no, pero sí medítenlo, piénsenlo. Obviamente hay situaciones complicadas en donde no, tal vez alguien quiere apoyar y tal vez no puede por X o Y razón, pero igual, o sea, si se puede, pues con todo gusto, pues no es que sea obligatorio que sin eso no pasan, ¿verdad? Pero sí es un requisito deseable del programa de avance de que se pueda participar en estas misiones para poder aplicar lo que estamos aprendiendo en el programa de avance. Bueno, vamos a dar continuidad a lo que estaba pendiente. Estamos en la lección número 2. Nos quedamos en la presentación 25, creo. Ya vamos a terminar esta parte. Entonces, Dios es trascendente e inmanente. Estos son dos atributos o perfecciones de Dios un poco em, que no se habla mucho de eso, ¿verdad? Porque quizás es un poco complejo, un poco complicado entenderlo. Pero igual, aquí el material de avance lo ha incluido. Y pues el primer concepto que vamos a ver es la trascendencia de Dios. Un concepto así básico es decir que trascendencia significa es ir más allá de algo, traspasar los límites de la experiencia posible. Eh, es decir que Dios es un ser único definitivamente, ¿verdad? En tres personas. Una sustancia completamente diferente y completamente independiente del universo que ha creado. O sea, Él está por encima de todo lo que ha creado. Llámese espacio, tiempo, materia, Dios está por encima de todo. Por ese lado, pues Él es trascendente, o sea, está más allá. Existe inherentemente. Y Dios, perdón,
no, opera activamente en él, lo sostiene, por aquí lo tengo anotando, lo sostiene por ser su causa efectiva y está continuamente presente. Ah, no, perdón, yo creo que estoy leyendo el concepto de equivocado, perdón, existe inherentemente, ajá, y Dios está muy por encima de todo. Bueno, es lo mismo de lo que había mencionado, ¿verdad? Entonces, Dios existe antes de la creación, o sea, antes de que existiera el tiempo. Acordémonos en Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando dice en el principio, desde ahí se puede decir que inicia el tiempo, o sea que Dios estaba antes, o sea, no es que sea antes porque o sea, Él habita en la eternidad, o sea, Él es, y llegó un momento que creó el tiempo y empezó a crear todo lo demás, o sea, creó el tiempo, el espacio, la materia, y de ahí pues creó los cielos y la tierra, todo lo que existe en nuestro universo se puede decir. Entonces, en ese aspecto, Dios está por encima de esa creación. Existe antes de la creación. Por así decirlo, ¿verdad? Aunque antes, cuando uno oye antes, como que se implica un factor tiempo ahí, ¿verdad? Pero yo creo que se entiende, ¿verdad? Que está por encima de eso, ¿verdad? Vamos a leer varios textos bíblicos que nos hablan sobre la trascendencia de Dios. Por ejemplo, en Salmos capítulo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, o sea, antes de la creación de todas las cosas, desde el siglo hasta el siglo, para entender de que por siempre, ¿verdad? Una forma de decir la eternidad, tú eres Dios, o sea, está por encima de ese factor tiempo en ese sentido. También está Jeremías, permítanme. Buenas noches, bienvenida hermana Alejandra. Bienvenida hermana Elsie. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuando pues sobre la trascendencia de Dios, Jeremías capítulo 23, versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Aquí nos está mostrando en su palabra de que efectivamente nadie se puede ocultar de Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Eso tiene que ver con la inmanencia de Dios, ya lo vamos a ver más adelante. Pero también Él es trascendente, ¿verdad? Está por encima de todo. Entonces por eso es que pues, Él es todopoderoso, ¿verdad? Es soberano. Otro pasaje está en Isaías capítulo 66, versículo 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Obviamente Dios es espíritu. Esto es como un antropomorfismo, creo que se llama, que es como atribuirle características humanas a Dios, algo así como el brazo de Dios. Da a entender que qué se hace con el brazo, una acción, es cuando Dios acciona, hace algo. Entonces algo así es esto, ¿verdad? Como una forma poética de decir algo referente a Dios, que Él es el que dice el cielo es mi trono, o sea, imagínense, nosotros vemos el cielo tan infinito, ¿verdad? Lo vemos tan majestuoso con un montón de estrellas y decimos nosotros somos tan pequeños, ¿verdad? Y vemos cosas tan lejanas como una estrella, etcétera. Pero a nuestra mente finita, al decir que el cielo es el trono de Dios, estamos claros de que Dios es inmensamente grande, ¿verdad? O sea, Él llena toda la tierra, por así decirlo. El cielo es el trono de Dios y la tierra estrado de sus pies, de mis pies, dice ahí en la palabra. Entonces, es una forma de cómo darnos a entender esa trascendencia de Dios y esa inmanencia. Ya vamos a ver el concepto. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Acordémonos que Dios, su presencia, estuvo en el tabernáculo, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, en el propiciatorio, por encima, pues ahí se manifestaba Dios a su pueblo. Entonces, Dios ha querido tener ese contacto, esa relación con su pueblo. Obviamente todo tenía su significado, el tabernáculo de alguna forma apuntaba a Cristo también, ¿verdad? Él vino y hizo tabernáculo con nosotros, o sea, tomó forma humana, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, y habitó entre nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, efectivamente tenía un significado profético, pero, bueno, aquí el punto es el tema de la trascendencia y la inmanencia, ¿verdad? Ahí podemos ver la grandeza de Dios, ¿verdad? También en Salmos capítulo 139, versículos del 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Ahí estás tú. Ahí tú estás, perdón. Bueno, entonces aquí más de lo mismo, ¿verdad? Que Dios está en todas partes, nosotros no nos podemos ocultar de Él, inclusive el Seol que viene siendo no un lugar físico, sino más bien un, por decir algo, un lugar espiritual, aunque no es un lugar, ¿verdad? Porque es espiritual, pero es un lugar donde están los muertos. Eh, Obviamente no nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Ahorita el pastor Isaí explicó algo referente a esto, sobre el Seol, sobre el Sheol o el Hades, con respecto a la parábola, bueno, a la narración de Lázaro, del rico y Lázaro. Pero bueno, no nos vamos a meter por ahí, pero ahí el punto es de que seas donde sea, Dios está ahí, su presencia está ahí. Y aunque aún en el mismo Seol, uno de los castigos de más horribles para los que van a ser condenados, para los que van a tener el castigo eterno, es alejarse de la presencia de Dios. Este texto bíblico nos confirma de que inclusive ahí estará la presencia de Dios de alguna forma. Sí ellos van a arrepentirse, van a sufrir y todo, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que en el Nuevo Testamento nos hablan sobre el infierno, sobre ese lugar de tormento en donde nos da a entender eso, ¿verdad? Que es horrible y todo. Pero estar alejado de la presencia de Dios, eso es mucho peor, ¿verdad? Y en este caso, pues la presencia de Dios estaría de alguna forma en especial ahí también. Pero bueno, el punto ahí es de que no tenemos forma de cómo ocultarnos de Él. Y quiero ver, no sé si hay otro, no, ya no. Ahora, el tema de la inmanencia de Dios, ese atributo perfección. Según este concepto dice que es propio de un ser o que va unido a, de un modo inseparable a su esencia, aunque puede distinguirse de ella. Está un poco complicado ese concepto, voy a leer otro que está por aquí. Es más bien la relación que tiene Dios con el mundo. ¿Cómo así? O sea, opera activamente en él, por eso es que Dios está trabajando. Así lo mencionó el Señor Jesucristo, de que de que Él trabaja y Dios trabaja, pues no es que Él creó todo en los 6 días, según lo relato de Génesis, y el séptimo día descansó y dejó a la humanidad que ahí vean qué hacen, ¿verdad? Sino que Dios está en control de todo, está trabajando, está activamente operando, sostiene todas las cosas por ser su causa efectiva y está continuamente presente en toda su creación. Ahora, eso no significa de que solo por eso voy a adorar a Dios porque es una piedra, porque Dios es, ¿qué? Esta computadora que está aquí o algo, porque eso sería panteísmo. Pero no, no es así, sino que Él está presente, pero no es que sea Dios como tal. Entonces es algo curioso, es la relación que tiene Dios con su creación. Es una conexión directa que tiene con este mundo. Vamos a leer varios textos bíblicos también que hablan sobre eso.
Dios es Dios porque es su propio ser. La única forma que pudiera haberse creado todas las cosas es porque Dios es Dios. Y siendo Dios, pues es superior a todo. Está por encima del mundo, por encima de toda su creación. Toda la creación y el hombre mismo dependen de Él. Nosotros somos prácticamente dependientes de Dios. Toda su creación es dependiente de Dios. Pablo asevera que todas las cosas subsisten, o sea, existen, o sea, ajá, en lo básico de existencia, pues depende de Dios, en el amado Hijo de Dios, bueno, en este caso el Señor Jesucristo. Vamos a leer ese texto bíblico, Colosenses capítulo 1, versículos 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, hablando del Señor Jesucristo, o sea que el Señor Jesús como segunda persona de la Trinidad es el agente activo de la creación, eh, y existe antes de toda la creación de todas las cosas. Y pues Él es el que sustenta toda la creación, por Él es que subsiste la creación. El libro de Job recalca el papel importante que desempeña el Espíritu Divino en el hombre también. Aquí pues tendría que dar un detalle, ¿verdad? Que estos textos que vamos a leer ahorita de Job lo dijo Eliú, no lo dijo propiamente Job, no lo dijo propiamente Dios. Sin embargo está en su palabra, en la palabra de Dios, este texto bíblico. Ahora, según el testimonio que da el mismo libro de Job, um, Dios se enojó con los tres amigos de Job. No recuerdo ahorita exactamente sus nombres. eh, Eliab, no sé qué, bueno, son tres. Ellos pues tuvieron que hacer un sacrificio. Bueno, no, perdón, Job tuvo que interceder con sacrificios para poder ser perdonados esos amigos porque hablaron lo que no era correcto delante de Dios. O sea, no sabemos qué partes están bien y qué partes están mal de los discursos que ellos dijeron. En el caso de Eliú, curiosamente que Eliú era como un joven que estaba por ahí. No está claro si era amigo directo de Job o si solo estaba por ahí viendo las discusiones que tenían ellos, ¿verdad? Pero no se tiene testimonio de que él estuvo errado en lo que dijo, ¿verdad? Porque Job no intercedió por él. Pero bueno, el punto es de que esto hay que agarrarlo con pinzas también, ¿verdad? Pero muy seguramente es cierto lo que dice. Por ejemplo, aquí Job 33, versículo 4, este es un discurso de Eliú. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente, perdón, me dio vida. Entonces, yo creo que eso es claro, ¿verdad? Dios creó a Adán y, ¿cómo se llama? Con su espíritu, con el aliento, pues le dio un aliento de vida. Ese soplo del omnipotente le dio vida. Entonces, esa es la forma en como el ser humano, pues prácticamente se multiplica, ¿verdad? Por medio de esa creación de Dios. Entonces, efectivamente, esto es ciertísimo, ¿verdad? Y aquí lo que nos está dando a entender también el texto es que todas las cosas, perdón, que el papel importante que tiene el Espíritu Divino en el hombre, o sea que si no fuera por el Espíritu de Dios, nosotros no pudiéramos vivir, no pudiéramos tener ese aliento de vida. En Job capítulo 34, versículos del 14 al 15, siempre dentro del mismo discurso de Eliú, dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. O sea, dependemos del Espíritu de Dios para poder existir, para poder vivir. Si en algún momento Él hiciera eso, ¿verdad? De recoger su espíritu y su aliento de nosotros, pues prácticamente todos moriríamos, todos nos haríamos polvo, no quedara nada sostenido en nosotros. Ah, añadimos las palabras del apóstol a los filósofos atenienses. Esto en Hechos capítulo 17, versículos del 25 al 28. Nos dice,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y esto es importante, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que Dios necesita nuestra alabanza y nuestra adoración. No es que lo necesite, Dios no necesita nada de nosotros, o sea, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Él es todopoderoso, pues Él sabe quién es, tiene todo, todo es de Él, pues Él es dueño de todo. Entonces, no es que requiera nuestra alabanza, obviamente nosotros debemos de hacerlo, pues, por quien es Él y por lo que hace a favor de nosotros. Pero no es que Él lo necesite, realmente esa adoración o esa alabanza de nosotros. Hay algunas personas que piensan de que Dios se alimenta de alguna forma de esa adoración, pero no, no es así, o sea, realmente no es que necesite de nosotros, ¿verdad? Dice aquí, y eso lo respalda esta parte de la palabra, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, o sea, por Él es que existen todas las cosas y tenemos vida. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto creo que ya lo habíamos hablado anteriormente. Efectivamente, Él ha hecho toda la creación con los límites respectivos en donde nosotros, pues hoy por hoy, todavía no podemos ir a otro mundo a habitar, ¿verdad? Hoy por hoy estos son nuestros límites y aquí estamos, ¿verdad? Inclusive no hemos encontrado qué, o sea, no hemos llegado al centro de la Tierra, por ejemplo, no hemos llegado al fondo del mar más profundo, este, para habitar ahí, o sea, realmente todavía hay límites que nosotros no podemos cruzar en esta misma tierra. Luego dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, obviamente Dios es espíritu, no lo vamos a encontrar de una forma carnal, sino de una forma espiritual, por medio de ese llamado, esa gracia del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces Él está cerca de nosotros. Sin embargo, pues se debe discernir de forma espiritual lo espiritual. Y aquí dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. De alguna forma, pues, los antiguos filósofos tenían cierto conocimiento o llegaron a conclusiones cercanas a quién es Dios, pero como no lo conocían realmente sino de una forma más intelectual, por así decirlo, llegaron a acercarse un poquito en algunas cosas, pues les hacía falta obviamente mucha teología, pero sí en algo se acercó de que efectivamente Dios es un Dios de lejos, pero también es un Dios de cerca. Ahí vemos la trascendencia y la inmanencia de Dios. Está muy cerca de nosotros, Dios está en todo, ¿no? O sea, nosotros subsistimos porque Dios sostiene todo. Bueno, y esa era la parte relacionado a los atributos de Dios o la teología propia que habla propiamente de Dios. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos y hermanas. Si no, pues continuamos. Bueno, entonces continuamos. Son las 7:45. Tenemos 15 minutos. Lección número 3 del principio número 4. Se titula Los nombres de Dios. El objetivo es conocer la esencia de Dios, sus atributos, sus nombres, para mejorar su comunión con Él, perdón. Entonces, esto nos va a permitir los nombres de Dios dados en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos va a permitir conocerlo mejor, conocer mejor su personalidad, su carácter. Y es una revelación progresiva porque poco a poco vamos conociendo mejor a Dios desde que empezamos a leer la Biblia desde el principio, desde Génesis en adelante, ¿verdad? Como introducción, para conocer más íntimamente a Dios debemos estudiar los nombres bíblicos de la deidad. El Antiguo Testamento y el Nuevo son únicos en el sentido de que los nombres de la deidad son autorrevelados, o sea, el mismo nombre da a entender
o nos da un acercamiento de quién es Dios y nos enseña mucho el nombre o títulos que se le dan. Nos muestra su personalidad, porque acordémonos que Dios es en tres personas, o sea, tiene personalidad como tal. Revelan progresivamente las facetas del ser y personalidad divinos a través de momentos decisivos en la historia de su pueblo. O sea, esos testimonios de Dios, de cómo trató a su pueblo, de cómo les ayudó, cómo tuvo tanta paciencia con ellos, etcétera, todo eso pues de alguna forma nos revela lo bueno y misericordioso que es Dios. Y ahí inmerso vamos a encontrar varios nombres o títulos que se le da a Dios, con lo cual se resume bastante bien esa característica, ese carácter o personalidad de Dios. Para los israelitas, el nombre de los hijos y su significado era de suma importancia. Hoy en día, para nosotros no es como tan relevante eso, ¿verdad? O sea, a veces uno tiene en la mente un nombre para poner a un hijo o una hija. Eh, no sé, tal vez por un tema de herencia, tal vez el padre o el abuelo, el bisabuelo lo tenía el nombre, o un pariente, o tal vez porque le gusta cómo se oye, eh, o no es un nombre común y quiere como que el hijo salga de lo común con el nombre, etcétera. Hay muchas razones por las cuales hoy en día se ponen nombres. Pero en esos tiempos antiguos el pueblo de Israel tenía ese cuidado de dar un nombre dependiendo de la circunstancia que estaba pasando o por una razón de su significado, ya sea profético o no, o por lo menos lo que quisiera esos padres del hijo. Entonces, ese nombre era sumamente importante para ellos y muchas veces tenían como un significado profético. No era meramente una etiqueta como tal, sino una expresión de la personalidad, naturaleza o futuro del individuo. O sea, era muy importante los nombres para ellos, o al menos una declaración por parte de quien se lo ponía con respecto a lo que esperaba del que lo recibía. O sea, por lo menos lo que deseaba el papá, ¿verdad? O la mamá. Eh, no necesariamente iba a ser así, pero bueno, pero por lo menos tenían en mente el por qué estaban asignando un nombre a sus hijos. Vamos a ver algunos ejemplos. Está Noé, que el nombre Noé significa consuelo o descanso. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 5, versículo 29, pero vamos a leer desde el 28 para un poquito más de contexto. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Por qué maldijo Jehová la tierra? Por el tema de la desobediencia, del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Del pecado original. Entonces ahí fue donde pasó eso, la tierra pues fue maldecida y ahora pues les tocaba trabajar muy duramente para poder ganar el sustento, ¿verdad? Al hombre. Y la tierra gime hasta nuestros días por eso mismo también, ¿verdad? Por esa caída. Um, pero aquí lo que queremos recalcar es el nombre, Noé. Prácticamente aquí está su significado. Nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Aquí abajo en Reina Valera también da un nombre más literal, una traducción literal del nombre, Noé, que viene siendo consuelo o descanso. Más bien como que por ahí se orienta la mayoría de teólogos de que significa Noé. Y de alguna forma pues es así, ¿verdad? O sea, la tierra descansó después del diluvio y prácticamente con esas 8 personas, Noé, sus hijos, las esposas de los hijos, eh, pues con ellos pues fue que se pobló toda la humanidad y fue como un reinicio, pues, o sea, descansó la tierra de muchos seres humanos, bueno, de los seres humanos que estaban anteriormente, de los demás, ¿verdad? Que murieron en el diluvio, que realmente pues
da testimonio la palabra de que ellos se habían corrompido totalmente, ¿verdad? Y que era de continuo mal sus obras. Entonces, por eso es que Dios decidió el diluvio, ¿verdad? Pero bueno, ahora, esto también tiene como una profecía futura, um, porque efectivamente fue un descanso por un tiempo, pero no es el descanso definitivo, porque esto parece ser positivo, esto es lo que dijo Lamec, parece ser positivo, pero el diluvio no fue muy positivo que se diga, ¿verdad? Para muchas personas. Entonces, ¿dónde se hace ese doble cumplimiento de esa profecía? Ahí podríamos, rápidamente le voy a tocar este tema, una perspectiva profética. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento, como tal, profetas del Antiguo Testamento, el último fue Juan el Bautista, o sea, con esa figura de profeta del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. En el caso de Isaías, podemos ver, o sea, él podía ver las profecías como dos cimas, algo así como en teología se puede ver como dos cimas, en donde podía ver la punta de una cima, veía la visión y veía todo, lo lograba interpretar, ¿verdad? De alguna forma, o por lo menos entenderlo más o menos la figura. Y más allá había otra cima, en donde también lo podía ver y podía más o menos entender qué es lo que estaba pasando ahí, pero lo veía en una línea horizontal, pues, por así, bueno, una línea recta, ¿verdad? Por así decirlo, o sea, no distinguía los tiempos, ¿no? O sea, no podía saber que después de este valle había un valle, sí, pero mucho más grande, mucho más alto, y había, perdón, después de esta montaña había otra montaña mucho más grande, mucho más alta, y podía haber un valle extenso, o sea, un tiempo entre un acontecimiento y otro. Y bueno, el ejemplo de esto pues es en Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 21, en donde el Señor Jesús dice aquí: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En esos tiempos eran pergaminos, entonces encontrar un pasaje específico era más complicado, no estaba dividido en capítulos ni versículos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús pues ya sabía lo que iba y pues ahí está, ¿verdad? Hace esta lectura de citando al profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí terminó, ¿verdad? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo lo que dijo el profeta Isaías hasta este punto se cumplió en ese momento. O sea, la gente lo estaba viendo en carne y hueso, al Mesías, estaba viendo al ungido de Dios, y estaban viendo las cosas que hacía, que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos. Su misión era liberarnos del yugo del pecado, darnos salvación, el año agradable del Señor. Ah, qué bien, ¿verdad? O sea, esa es la parte bonita de la profecía de Isaías. Pero si leemos todo el pasaje, toda la profecía de Isaías, eso está en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, o sea, el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, dice. Y hasta aquí llegó el Señor Jesús, ya no continuó leyendo, pero la profecía continúa y dice: y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué el Señor no terminó de leerlo? Porque esta parte de aquí en adelante no se ha cumplido.
Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto va a pasar ya en los tiempos finales, ¿verdad? La escatología, cuando ya seamos en la resurrección, pues, porque ahí vamos a hacer todos, pues, con un cuerpo glorificado, etcétera. A ordenar que a los afligidos de Sión, habíamos hablado de que Sión, pues, representa al pueblo de Dios, se les dé gloria en lugar de ceniza. Esa gloria, pues, se puede interpretar como el cuerpo glorificado que vamos a tener en lugar de ceniza. O sea, cuando uno muere, pues solo queda el polvito, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, vamos a ser su pueblo y vamos a estar en su reino, ¿verdad? Obviamente todo esto es simbólico, algunas cosas, y hay que interpretarlos, pero bueno, el punto es de que esta profecía se cumplió cuando en su primera venida el Señor Jesús, hasta aquí, ¿verdad? Hasta donde dice proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El resto todavía no se ha cumplido. Entonces se aplica ahí lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Que el profeta Isaías vio los dos momentos, pero los vio como que estaban iguales, ¿verdad? Pero realmente no, había un lapso de tiempo muy grande que todavía no ha llegado, pues todavía no hemos venido, no hemos visto la segunda venida del Señor Jesús, el día de venganza. Entonces, bueno, ese era el punto que quería rescatar. Ahorita ya son las 7:58. Entonces, vamos a continuar la otra semana, hermanos y hermanas, y también vamos a hablar un poco sobre, les voy a compartir también la información de lo que estuvimos viendo al principio sobre el viaje misionero. Y pues vamos a darle continuidad al programa Avance también. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, todo está bien.